¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Hola. Entonces, vamos a continuar con el segundo periodo. Recuerden ustedes que en este nuevo periodo tenemos los proyectos PIS, así que es probable que la nota de los deberes y las lecciones, perdón, de los deberes, sea reemplazada por la nota del proyecto PIS. Entonces, eso tienen que consultar con su tutor. Hasta mientras vayan poniendo sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para el registro de su asistencia. Ya, hubieron cambios en el horario, pero creo que en este caso con ustedes no hubo ningún cambio, así que no hay novedades. Entonces ahorita lo que voy a chequear, es el tema de la asistencia. En este caso, el lunes y el martes, como fue feriado, no hubo asistencia, por lo tanto voy a eliminar esa asistencia, la asistencia del 28 de febrero y la asistencia del 1 de marzo, porque esos días eran feriados, entonces no hay asistencia allí. Mm, ya, y el viernes pasado sí tuvimos clases, así que esa asistencia se va. Entonces, ya ahorita estarían eliminadas esas dos asistencias y estaríamos, solamente quedaría la asistencia de hoy día y las asistencias normales que vienen. Ya, y ya que estamos aquí en el aula virtual, revisemos. Entonces, creo que estamos en la unidad 5, si no me equivoco. Ya, seguimos viendo la ley de propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual, ¿verdad? Abarca también lo que es la ley de patentes, o sea, es la misma ley, y también abarca lo que es las marcas. Entonces, si yo he hecho referencia a la misma ley, si ustedes van a dar un clic aquí, vamos a ver a dónde los lleva. Los lleva a la misma ley de propiedad intelectual porque ahí están los artículos, ¿no? Entonces, simplemente lo que he puesto allí los links es para cubrir, ¿verdad? Lo que aquí dice que hay que poner el material de apoyo, que es el mismo porque es la misma ley que hace referencia a lo mismo. Entonces, por si acaso, si ustedes dan clic aquí en la ley de patentes y en lo que es la marca, pues es la misma ley de propiedad intelectual, ¿no? Por otro lado, recuerden ustedes que el segundo parcial lo comenzamos a partir de la unidad número 5. Entonces, en la unidad número 5, pues ya está lista la lección de dicha unidad. Esa lección tiene que ver con todo lo que es la ley de propiedad intelectual. También ya está listo lo que es las patentes. En las patentes tiene que ver con la ley de propiedad intelectual referente a las patentes. Y también estábamos viendo las marcas, entonces en las marcas también está disponible la lección sobre las marcas, ¿no? Entonces, realmente hay temas que se comparten porque es sobre la misma ley, entonces es como que tienen tres oportunidades de hacer la lección. Ya, con respecto a la tarea este parcial, lo más probable es que esta tarea sea reemplazada por la nota del proyecto PIS. Esto es lo que ustedes estuvieran haciendo de manera práctica en clase, que me parece que por ahí algunos ya tenían un lineamiento de cómo hacerlo. La idea es que ustedes van a hacer un proyecto ya sea de software o de hardware y que ustedes tenían que ver qué artículos, ¿verdad? Tenían que tener en consideración, ¿verdad? Y eso iba a depender bastante del contexto con el cual ustedes se iban a desarrollar. Por lo tanto, tenían que definir ustedes primero cómo iban a hacer su proyecto. ¿Ya? Entonces, eso que ustedes están haciendo práctico es el deber. Como les digo, es muy probable que este deber sea reemplazado por la nota del proyecto PIS, pero de todas maneras cumplo yo con poner las actividades aquí.
Ya. Entonces, esas son las novedades. No sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud, alguna duda. Artículo 227. Ya, nosotros estamos siguiendo los artículos de la Ley de Propiedad Intelectual y estamos por el artículo 227, ¿verdad? Sobre la nulidad del registro. Este me parece que fue el último que vimos. Y este artículo decía que a través de la revisión del Comité de Propiedad Intelectual, conocido como IEP, se podría declarar la nulidad del registro de marca en los siguientes casos. ¿Cuándo? Cuando el registro se hubiese otorgado en base a datos o documentos falsos que fuesen esenciales para su consecución, es decir, no se puede basar un registro de marca en documentos falsos. Cuando se hubiese otorgado en contravención a los artículos 94 y 95 de esta ley, me parece que ya lo revisamos la vez pasada. Cuando el registro se hubiese otorgado en contravención con el artículo 196 de esta ley, y cuando el registro se hubiese obtenido de mala fe, se consideran casos de mala fe, entre otros los siguientes. Entonces veamos cuáles son esos casos de mala fe. Primero, cuando un representante, distribuidor o usuario o titular de una marca registrada en el extranjero solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. Esto quiere decir que nosotros en otro país, un cliente confía la marca a una persona y esta persona se adelanta al cliente y registra la marca del cliente a nombre suyo, ¿no? Entonces eso vendría a ser como algo, como una traición, algo desleal. Entonces, a pesar de que lo registró primero, también es cierto que hubo una mala intención de sacar réditos económicos en función de una marca de otra persona. Punto número 2, cuando la solicitud del registro hubiese sido presentada o el registro hubiese sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Entonces, si alguien registra marcas porque después desea vender dichas marcas, entonces la ley contempla este caso aquí para que dicha persona, dicho registro de marca sea anulado, ¿no? Es como que la Coca-Cola se está volviendo famosa y yo registro la marca Coca-Cola aquí como mía para que Coca-Cola me la tenga que comprar. Y yo me fabrico, me fabrico una necesidad en base a algo que iba a suceder. Y dice, cuando el registro se hubiese obtenido con violación al procedimiento establecido o con cualquier otra violación de la ley que sustancialmente haya influido para su otorgamiento, ¿no? Entonces, estos son los casos en que se le anula el registro de marca. Bien, tenemos, con respecto, ahora vamos a hablar de los nombres comerciales, ya hemos hablado de los inventos, ya hemos hablado del permiso de uso, hemos hablado de los, eh, los logos, hemos hablado también de las marcas y ahora vamos a hablar de los nombres comerciales. Básicamente aplica lo mismo, o sea, generalmente la ley tiene la misma estructura, simplemente que el objeto de la ley es otro. Bien, artículo 229 dice, se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica. Entonces, ya tenemos esa definición como artículo. Artículo 230 dice, el nombre comercial será protegido sin obligación de registro, ¿no? Es decir, que aunque yo no registre mi nombre, ese nombre está protegido. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio por al menos 6 meses. Entonces yo, si mi nombre ya es conocido por al menos 6 meses, entonces el nombre es ya mío. A no ser que exista alguien que tenga utilizando el mismo nombre por más tiempo y que sea más conocido que yo. Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial
pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular, ¿no? Entonces, puedo yo registrar o no el nombre, y cuando registro el nombre, pues se supone que se me otorga el derecho a utilizar ese nombre de buena fe. Si después se comprueba que yo no actuaba de buena fe, se me podría anular eso de ahí. Artículo 231 dice, no se podrá adoptar como nombre comercial un signo o denominación que sea confundible con otro utilizado previamente por otra persona con una marca registrada, ¿no? Por ejemplo, si aquí está la marca Supermaxi y yo quiero registrar la marca Supermaxi, ¿verdad? Supermarqui, entonces probablemente sea rechazado mi nombre porque es muy similar a una marca que ya está registrada. Recuerden ustedes que la ley busca evitar la confusión para los usuarios, para beneficio de los usuarios, para que no le metan gato por liebre, y también busca evitar la confusión entre los empresarios para que no se sientan perjudicados de su trabajo de reconocimiento de marca que ya previamente han realizado. Ya, artículo 232, el trámite del registro de un nombre comercial será el establecido para el registro de marcas, pero el plazo de duración del registro tendrá un carácter de indefinido, ¿no? Entonces, aquí el trámite para registrar el nombre es el mismo que ese registro de marca, pero aquí este registro tiene un carácter de indefinido. En el de las marcas, si no mal me recuerdo, eran como de 15 años. Artículo 233 dice, los titulares de nombres comerciales tendrán derecho a impedir que terceros, sin su consentimiento, usen, adopten o registren nombres comerciales o signos idénticos o semejantes que puedan provocar un riesgo de confusión o asociación, ¿no? Entonces, una vez que yo registro mi marca, yo tengo el derecho legal de protestar y de impedir que terceros utilicen mi marca, ¿no? Porque yo ya la tengo registrada. Es allí la importancia de registrar. Y esto me da recursos legales para hacerlo, ¿no? Entonces, es allí la importancia de registrar. Artículo 234 dice, las disposiciones de esta ley sobre las marcas se aplican en lo pertinente a los nombres comerciales. Las normas sobre las marcas notoriamente conocidas y de alto renombre se aplicarán a nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto renombre. Ya, entonces aquí, miren, aquí dicen que lo que se hacía sobre las marcas, o sea, lo que aplica sobre las marcas también aplica a los nombres comerciales. Y también aplica las normas de las marcas que son notoriamente conocidas a los nombres que son notoriamente conocidos, ¿no? Entonces, es prácticamente la misma ley. Eso es que le decía, es la misma estructura de ley. Artículo 235, aquí ya estamos en el tema de las apariencias distintivas. Entonces dice aquí, artículo 235. Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, prestaciones, estructuras, diseños característicos y particulares de un establecimiento comercial que lo identifiquen y distingan en la presentación de servicios o venta de productos, ¿no? Entonces, aquí se respeta todo eso. Aquí, por ejemplo, cuando ustedes van al supermarket, pues ustedes identifican rápidamente el ambiente, el tipo de letra e incluso la distribución de las cajas. Si ustedes van al mi comisariato, tiene un poco de semejanza, ¿no? Podría ser que cuando salió Supermax y mi comisariato no estaban estas leyes, entonces el mi comisariato tiene también el mismo, las mismas letras rojas, ¿verdad? Disposiciones similares, pero también hay algunas diferencias por ahí, ¿no? Entonces no son iguales. Artículo 236. Las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica manera que los nombres comerciales. Por ejemplo, imagínense que el MLE saca un uniforme amarillo con letras negras. Entonces, Barcelona diría, hey, esa es mi apariencia distintiva. Esos son los colores del equipo.
¿verdad? Entonces, por lo tanto, Melee no podría sacar una apariencia similar a la de otro equipo, porque están protegidos. Bien, hablemos ahora de las indicaciones geográficas. Entonces aquí el artículo 237 nos dice, se entenderá por indicación geográfica aquella que indica que un producto como originario de un territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando determina la calidad, reputación u otra característica del producto, sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos de dónde es originado el sombrero de paja toquilla, ¿verdad? Entonces muchos de ustedes dirán que eso es en Manabí o en Esmeralda, ¿verdad? Yo no puedo decir, o yo no puedo sacar al mundo el sombrero de paja toquilla y yo digo que es el original de Colombia o el original de Perú, porque esos puntos no son reconocidos como el origen de dicho producto. Asimismo, cuando decimos cuál es el mejor banano del mundo, decimos que está producido en el Ecuador, ¿verdad? Específicamente en el Oro. Entonces son regiones geográficas que están plenamente identificadas para reconocimiento de dichos productos. Entonces, si por ejemplo yo estoy no sé, yo estoy en Panamá, y en Panamá lanzo yo una línea de camarones, yo no pudiera lanzar en Canadá y yo desde Canadá decir, aquí están los mejores camarones del mundo en Panamá, ¿verdad? O yo no podría decir, aquí están los mejores camarones del Ecuador cuando los estoy produciendo en Panamá, porque esas son características propias de la localidad. Entonces, cada región tiene sus propias características sociales, productivas, y tiene un reconocimiento mundial, y yo no puedo aprovecharme de ese reconocimiento mundial para sacar un producto atribuyéndoles características que pertenecen únicamente a esa región, ¿no? Entonces, eso es lo que busca este artículo 237, que se reconozca, ¿verdad?, el reconocimiento del origen del producto para que esto no perjudique, por ejemplo, si todo el mundo dijera el sombrero de paja toquilla de China, de Rusia, ¿verdad? De España, entonces la mayoría de gente no sabría cuál es el original y cuál es el de mayor calidad. Por eso existe esta ley. Bien, artículo 238 dice la utilización de las indicaciones geográficas con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan establecimientos de producción o fabricación en la localidad o región designada o evocada por dicha indicación o denominación, ¿no? Entonces son específicamente estas empresas industriales o artesanales o agrícolas los que pueden tener esta identificación de la calidad de su producto en base a la región. Ya, entonces por eso a veces hemos visto en concursos internacionales, eh, hemos visto a veces que hay trajes típicos que son del Ecuador, que los confunden con otros países y nosotros nos enojamos. Decimos, eso era del Ecuador o eso pertenece al Ecuador. Entonces, eso es lo que se busca evitar. Artículo 240. No podrán ser declaradas como indicaciones geográficas aquellas que no se ajustan a la definición contenida en el artículo 237 de esta ley, sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público que puedan inducir al error público, lo que ya mencionamos anteriormente, sobre procedencia en la naturaleza, el modo de fabricación o las características o cualidades de los respectivos productos, y C, que sean indicaciones comunes genéricas para distinguir el producto de que se trate cuando sean consideradas como tales por los conocedores de la materia o del público general, ¿no? Entonces, si es una característica que es común, o sea, que no es destacable, que no es diferenciable, no podríamos utilizarla como algo identificable. Bien, tenemos el artículo 245
dice que la solicitud para utilizar una indicación geográfica deberá ser presentada ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial por las personas que se dediquen directamente a la extracción, producción y elaboración de los productos distinguidos por la indicación geográfica y que realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración. Entonces, no cualquiera puede sacarlo, sino que tiene que expresamente dedicarse a eso y obviamente tiene que tener características que sobresalgan, ¿verdad? De los otros países o regiones. Por ejemplo, aquí está la pelea, no sé si ustedes han visto a veces en las redes sociales, que discuten si el encebollado va con canguil o no. Entonces, los guayaquileños decimos que el encebollado no va con canguil, sino que va con chifle, ¿verdad? Y en la sierra dicen que el encebollado va con canguil, y ahí viene la disputa. Entonces, ahí vienen los costeños y dicen, no, nosotros somos los que originalmente utilizamos el encebollado, ¿no? Entonces, esas son las disputas que se dan por este tipo de situaciones. Bien, artículo 247 dice la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá declarar la protección de indicaciones geográficas de otros países cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos. Las indicaciones geográficas deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen, ¿no? Entonces, un país extranjero que quiera proteger aquí sus indicaciones geográficas lo puede hacer si ya ha cumplido los requisitos en su país de origen. Las indicaciones geográficas protegidas en otros países no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir algún producto mientras subsista dicha protección, ¿no? Entonces, esta es consideración, una consideración global, digamos, que tiene la ley ecuatoriana, ¿verdad? Que permite que otros países puedan registrar sus características geográficas. Bien, ahí tenemos otros artículos. Como les decía yo, algunos de estos artículos no son de nuestro interés. El tema de las marcas, ¿verdad? El tema de los logos, ¿verdad? Esos sí son de nuestro interés porque muy probablemente cuando ustedes hagan programas o hagan instalaciones, deberán considerar eso de allí, deberán tenerlo en cuenta. Como ustedes hacen diseños de pantallas, donde ustedes ponen logos o actividades, cuando ustedes estén haciendo para alguna empresa, van a tener que respetarlos y no pueden cambiarlos porque estos logos ya están registrados y protegidos. Entonces, si ustedes hacen algún cambio, podrían provocar algún tema legal, ¿verdad? O alguna falta de reconocimiento por no hacer lo que se requiere. Bien, vamos viendo otro título que dice la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Entonces tenemos el artículo 288 que dice, la violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta ley dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas sin perjuicio de las acciones penales que hubiese al lugar si el hecho estuviese tipificado como delito. La tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual se regirá por lo previsto en el libro B de la presente ley, ¿no? Entonces aquí ya habla de las consecuencias de no respetar los derechos de propiedad intelectual. Artículo 288 dice, la violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta ley dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas sin perjuicio de las acciones penales que hubiese al lugar si el hecho estuviese tipificado como delito. La tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual se regirá por lo previsto en el libro B de la presente ley, ¿no? Artículo 288, lo leí dos veces porque saltó mi mouse. Ya, artículo 289 dice, en el caso de infracción de los derechos reconocidos en esta ley se podrá demandar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer si alguien viola nuestros derechos o nosotros violamos a los derechos? ¿A qué podremos estar sujetos? A la cesación de los actos violatorios, es decir, que cualquier actividad que viole los derechos de autor, ¿verdad? Que están aquí tipificados en esta ley, permite la cesación de los actos violatorios, entonces se nos puede dañar el negocio si es que nosotros violamos la ley, ¿verdad? O podemos nosotros detener a alguien que esté usurpando nuestros derechos.
B, el comienzo definitivo de los productos o intereses resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercaderías que constituyen la infracción, así como su destrucción. Es decir, si alguien, por ejemplo, nos clona el programa, nosotros podemos, mediante la ley, ¿verdad? No para mano propia, sino mediante la ley, destruir esas copias de programa si es que tienen si lo están transportando por barco, podemos retener el barco, ¿verdad? Porque están incumpliendo la ley. Entonces, no es buena idea que alguien viole los derechos de autor porque estamos viendo que la ley detiene, ¿verdad?, todos los canales para que se pueda cometer la infracción. C. El comiso definitivo de los aparatos o medios empleados para el cometimiento de la infracción. Por ejemplo, si alguien tiene una computadora para copiar nuestros programas, la computadora también es incautada. El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias, si tiene discos duros, también son incautados. La indemnización de daños y perjuicios, entonces yo calculo en cuánto me perjudicó, pues, y se lo cobro, ¿verdad? O sea, si él vendió 100 y esos 100 los hubiera vendido yo, si él los vendió si el infractor vendió, por ejemplo, ese programa, digamos que lo vendió en $10, pero yo el programa lo vendo en $100. Entonces, si él vendió 10 programas a $10, ¿verdad? Yo digo que me perjudicó porque yo los hubiera vendido a 100. Entonces, mientras él hizo 100, porque los vendió a $10, yo me hubiera hecho 1000. Por lo tanto, me perjudicó a mí en 1000, ¿verdad? Entonces, yo le cobro lo que yo perdí, no lo que él vendió, ¿sí? Entonces, no es tan bueno, no es tan bueno, digamos en este caso, la piratería. La reparación en cualquier otra forma de los efectos generados por la violación del derecho, o sea que si me siento afectado, qué sé yo, en mi marca, en mi imagen, a lo mejor él vendió en menor calidad y esto ha hecho que la gente crea que mi producto es de menor calidad, entonces yo podría demandar esto de aquí. Y finalmente el valor total de los costos procesales, es decir, los abogados, el transporte, lo que yo perdí de vender, todo esto de aquí se lo puedo cobrar porque también me afectó. Podrá exigirse también los derechos establecidos en los convenios internacionales vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en los acuerdos de aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el ADPIC de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, esto, si es a nivel local, se aplica esta ley, pero si lo que el infractor está haciendo es con una marca o producto internacional, entonces también, aparte de que le cae la ley local, también le cae la ley internacional porque hay acuerdos de cooperación. Entonces, hay que considerar esto, o sea, tanto si nos perjudican como si alguno de nosotros de repente no respeta los derechos de autor, así está la ley, ¿no? Entonces, la ley está severa. Bien, artículo 291 dice, ninguna autoridad ni personal ni persona natural o jurídica podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, reproducción, fonografía, emisión de radio o cualquier otra prestación protegida por esta ley o prestar apoyo para su utilización si el usuario no cuenta con la autorización expresa y previa del titular del derecho o su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable, ¿no? Entonces nadie puede hacer uso de nuestros productos si no tiene una autorización para ello. ¿Sí? Artículo 292 dice, si la violación de los derechos se realiza a través de redes de comunicación digital, tendrá responsabilidad solidaria el operador o cualquier otra persona natural o jurídica que tenga el control de un sistema informático interconectado a dicha red, a través de la cual se permita, se induzca o se facilite la comunicación, reproducción, transmisión o cualquier otro acto violatorio de los derechos previstos en esta ley, siempre que tenga conocimiento o haya sido advertido de la posible infracción o no haya podido ignorarla sin negligencia grave de su parte. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a copiar CDs piratas a un cyber, el cyber también es coparticipante de este delito, ¿sí? Entonces, si ustedes de repente alguien le dice, préstame la computadora para copiar programas o para bajar música eh, que no tienen los derechos de autor, ustedes son cómplices de dicho delito, ¿no? Entonces, consideren eso de allí.
Se entenderá que han sido advertidos de la posibilidad de la infracción cuando se le ha dado la noticia debidamente fundamentada sobre ello. Entonces ustedes podrían, si es que es el caso, decir que ustedes no sabían que estaban cometiendo un delito y que por eso no son partícipes, ¿no? Pero es como que su palabra con la de las otras personas. Los operadores o personas naturales jurídicas referidas en esta norma estarán exentos de responsabilidad por los actos y medidas técnicas que adopten a fin de evitar las infracciones se produzca o continúe. Ya, entonces, si por ejemplo ustedes son administradores de un cyber y están cometiendo un delito en el cyber y ustedes evitan que se siga cometiendo ese delito una vez que toman conocimiento de ello, entonces ustedes ya están exentos de ser acusados como cómplices porque ya suspendieron, digamos, el cometimiento del delito, ¿no? Digamos que tuvieron un acto de moral allí. Bien, artículo 296 dice, la competencia en materia de propiedad intelectual se fija de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 26, 27, 28, 29 del Código de Procedimiento Civil del presente artículo. Serán también competentes para conocer estas causas los jueces del lugar en el que se hubiese cometido la infracción. Tratándote de transmisiones a través de satélites, la infracción se entenderá cometida bien en el lugar donde se inicia la transmisión o bien en el lugar donde la señal se hiciese accesible al público en forma predominante. En los casos de infracciones establecidas a través de redes de comunicación digital, se entenderán cometidas las mismas bien en el lugar que se encuentran los sistemas informáticos referidos en el artículo 292 de esta ley, bien en el lugar de la transmisión que se hiciese accesible al público de forma predominante. Entonces, por eso yo les decía que cuando comenzamos a ver en esta ley era importante ver dónde se firman los contratos, cuál es el lugar de origen de la información. En este caso es importante dónde se origina la señal o dónde se define la señal para poder acusar, ¿verdad?, legalmente. En el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal dice, se considera exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este código las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia, ¿no? Entonces ahí hay una nota, ¿verdad?, donde se consideran las infracciones únicamente las que están tipificadas, ¿no? Artículo 300 dice, si hubiera necesidad de peritos, ¿verdad? El perito es el experto y del lado del gobierno que puede dar un discernimiento técnico. Dice, si hubiese necesidad de peritos, se designará uno por cada parte procesal, salvo que las partes estuviesen de acuerdo en la designación de un único perito. Sin perjuicio de que él o los peritos presenten su informe por escrito, cualquiera de las partes podrán solicitar al juez que estos concurran a una audiencia para que informen oralmente sobre las cuestiones que le formulan las partes. Es causal de destitución de los jueces de lo contencioso administrativo, además de otras previstas en la ley, la violación del mandato contenido en esta norma, ¿no? Entonces, cuando no dominamos la parte técnica, entonces los peritos, ¿verdad?, entran a aclarar la parte técnica. Artículo 302 dice, el juez tendrá facultad para ordenar que sea presentada la prueba que se encontrare bajo el control de la parte contraria o en su posesión, a cuyo efecto señalará el día, lugar y hora para su exhibición. Si la parte requerida no exhibiese la prueba, el juez podrá resolver o podrá basarse en la información que le haya sido suministrada por la parte que requirió la prueba. Si cualquiera de las partes no facilitarse las informaciones, códigos de acceso o cualquier modo que impidiese la verificación de los instrumentos, equipos u otros medios que puedan almacenarse reproducciones no autorizadas, estos se presumirán violatorios de los derechos de propiedad intelectual. Si el juicio versare sobre la violación
de una parte de la invención relacionada con los procedimientos de carga de prueba sobre la licitud o el procedimiento utilizado para la fabricación del producto, le corresponderá al demandado, ¿no? Entonces aquí el artículo que ya se me perdió, el 302, habla de que si no pues, se presentan las pruebas, ¿verdad? Se presumirán que son violatorios de los derechos de autor. O sea que hay que presentar las pruebas de descargo. Ya, artículo 303. Dice, la indemnización de los daños y perjuicios comprenderá las pérdidas sufridas en el lucro cesante causadas por la infracción. La cuantía de los ingresos no obtenidos se fijará teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios, ¿no? Entonces, aquí aclara un poquito lo que es el tema de los daños y perjuicios. Entonces, miren que los daños y perjuicios son las pérdidas sufridas, ¿verdad?, por la causa de la infracción. Entonces, si yo determino que iba a vender 100 y no vendí 100, entonces estoy perjudicado con la venta de 100 a mi precio. Bien, ¿cuáles son los criterios, los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la violación? Justamente lo que les estaba diciendo. Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación. Si el infractor vendió 100, entonces me toca pues eso 100 a mí. El precio, remuneración, regalía que el infractor hubiese tenido que pagar al titular para la explotación lícita de los derechos violados. Entonces, si el pirata vendió 100 de mi producto, entonces yo hago como que le vendo los 100 a él, ¿verdad? De esa manera no me sentiría perjudicado. Los gastos razonables, inclusive honorarios profesionales incurridos por el titular con relación a la controversia. Entonces, todos los gastos adicionales para que yo tenga que defenderme corren por cuenta del infractor. Entonces, como ven, el tema no sale gratis, ¿verdad? Digamos que monetariamente hablando no es bueno la piratería. Artículo 304 dice, las sentencias condenatorias de las acciones civiles por violación de los derechos de propiedad intelectual impondrán al infractor adicionalmente una multa de 3 a 5 veces el valor total de los ejemplares de obras, interpretaciones, producciones o emisiones de radiodifusión o de regalías que de uno u otro modo hubiese percibido el titular de los derechos por la explotación legítima de estas u otras prestaciones de propiedad intelectual. Entonces, si yo, si mejor dicho, el infractor vendió, vendió 10 copias y las vendió a $10, ¿verdad? Y yo, las mismas 10 copias, las hubiera vendido en $100, entonces el infractor tendrá que reconocerme los $1000 que a mí, que yo hubiera ganado si yo los hubiera vendido de manera legal. Pero adicionalmente a eso, el infractor tendrá que pagar, ¿verdad? Él solamente se ha hecho $100, tendría que pagarme a mí $1000, pero adicionalmente tendrá que pagar 5 veces su valor, es decir, tendría que pagar $5000, ¿verdad? Por el perjuicio causado por vender mis obras, ¿no? O sea, 5 veces más del precio de venta real, ¿no? Entonces, si yo vendo a 100, ¿verdad? Entonces, a ese precio hay que multiplicarlo por 5, es decir, 500, entonces sería 500 lo que tendría que reconocer el infractor, ¿sí? Y ojo que el infractor lo vendía nada más a 10, o sea, no es negocio ser infractor, por lo menos si lo agarran, ¿sí? No le alcanza el negocio para pagar todas las multas que se le generen. Bien, las multas que conforme a esta disposición se recauden se destinarán a un tercio al IEPI, en un tercio al titular de derecho infringido y un tercio restante se distribuirá de la siguiente manera. Presupuesto de la función judicial, Fondo de Solidaridad y Fomento de Ciencia y Tecnología a través del IEPI, ¿no? Entonces, 3 son los que se reparten la torta, ¿verdad?, a costa del infractor. Entonces, como les decía, no es negocio ser infractor. Este es uno de los artículos que me parece más interesante, ¿no? En todo caso, me imagino que yo ahorita ya
ustedes, pues en algún momento se les pasó a hacer como negocio la piratería, pues como se dan cuenta, pues las leyes, y estas son leyes vigentes, solo que a veces no se aplican, ¿verdad? Pero son leyes vigentes, el tema sale caro, ¿no? La piratería sale caro. Así que no es buen negocio hacer la piratería. No sé si hasta allí alguno de ustedes tiene algún aporte, duda, inquietud, comentario. ¿Sí? Creo que nos quedan 3 minutos, entonces sería bueno hacerlo ahorita. Ya, si no hay dudas, si no hay preguntas, creo que si nos alcanza un artículo más, veamos el artículo 308. Dice, a fin de evitar que se produzca o que se continúe una infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en la presente ley, evitar que las mercaderías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercaderías importadas o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, los jueces están facultados a ordenar, a petición de parte, las medidas cautelares preliminares que según las circunstancias fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos y en especial. Entonces, miren lo que pueden dictar los jueces. El cese inmediato de la actividad ilícita. Entonces, usted, aparte de vender los CDs piratas, vende otras cosas, pues toda su actividad es detenida. La suspensión de la actividad de utilización de exportación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda. Es decir, toda la actividad comercial que usted está haciendo de manera ilícita queda automáticamente suspendida. Cualquier otra que evite la continuación o violación de los derechos. Entonces, si usted hace alguna otra actividad que puede seguir perjudicando los derechos de propiedad intelectual, también queda detenido. En pocas palabras, queda metida en el congelador y su actividad económica queda totalmente congelada. Y recuerden ustedes también que le viene la multa que puede ser 5 veces el costo del infligido, o sea, nada barato. El secuestro podrá ordenarse según los ingresos obtenidos por la actividad infractora sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización sobre productos o mercaderías que violen un derecho de propiedad intelectual, así como los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación. Es decir, que si ustedes tienen una máquina copiadora o una impresora o alquilan un local o están en una casa o utilizan un vehículo, todos estos aparatos que sirvieron para la violación de los derechos de propiedad intelectual van a quedar retenidos. La retención se ordenará sobre los valores debidos por concepto de la explotación o remuneración. Aquí también me olvidé decirles que también hay la expropiación, es decir, que si ustedes tienen un carro a su nombre, un terreno a su nombre, estos pueden ser confiscados para cubrir el valor de la multa. Entonces, le van a quitar hasta los bienes que tienen. La provisión de ausentarse del país se ordenará si el demandado no tuviese domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, ¿no? Entonces, pueden ser privados de su derecho de libre movilización. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No. Ya, entonces nos vamos a quedar hasta el artículo 309. Ya estoy copiando sus asistencias. No se olviden marcar la asistencia en el aula virtual. Cualquier cosa, nos estamos viendo la siguiente semana. Creo que el día lunes tenemos clase, entonces allí nos vemos, ¿no? De mi parte, pues muchas gracias, jóvenes, por su atención. Tengan buenas tardes y si ustedes gustan ya pueden desconectarse mientras yo por acá estoy copiando su asistencia. Nos vemos. ¿Listo, jóvenes? Listo, ya copié sus asistencias, entonces voy a proceder a desconectar. Muchas gracias, jóvenes. Procedo a desconectar.